Hoy el presidente Sebastián Piñera, junto al ministro de Economía Pablo Longueira, inauguró las oficinas del CERNAC Financiero. Este nuevo organismo fiscalizará el sector y los consumidores podrán acudir a él para reclamar por incumplimientos a sus derechos y recibir asesoría ante cualquier tipo de duda. Para conversar de este tema se encuentra con nosotros el economista y ex gerente general de la Asociación de Bancos, Alejandro Alarcón. ¿Cómo está, Alejandro? Bienvenido. Muy buenas tardes. A ver, muchos han hablado sobre este CERNAC financiero, existen pro, existen contra, depende del sector, desde donde se mire, pero el objetivo central es que sea un sistema más transparente, que los consumidores tengan mayores derechos. ¿Va a su juicio el CERNAC financiero en esa línea? Yo creo que el CERNAC financiero va en esa línea y cubre una parte muy importante, que es la defensa de los derechos de los consumidores. Pero, en mi opinión, la emisión de esta ley le hizo falta un adecuado resguardo de otro importante bien para la sociedad, como la estabilidad financiera, la que nos ha resguardado en los últimos tiempos, incluso de recesiones que han impactado al país. Por lo tanto, yo creo que todavía está incompleta su aplicación. Yo creo que se le dan atribuciones al CERNAC financiero por primera vez que van incluso a darle la posibilidad de multar a las entidades financieras. Multas bastante altas. Y multas bastante altas, lo que podría de alguna u otra manera dejar algún efecto o dejar sentir algún efecto en otra parte muy importante, así como los consumidores son muy importantes los depositantes, que le dan todo su respaldo y su fe a que sus dineros están bien resguardados en nuestro sistema financiero. ¿No es posible congeniar la estabilidad financiera con los derechos de los consumidores? Sí, es posible. Esto ha sido un debate largo en otras latitudes, en Estados Unidos, después de la caída de Lehman Brothers, que provocó la conocida recesión del año 2009 en Chile. La ley Dodd-Frank, como es conocida, dio una separación muy importante y apareció una palabra media en inglés media rara que se llama Twin Peaks. Significa las dos alturas que debe tener cualquier proyecto de esa envergadura. Y en esa ocasión, la Reserva Federal, que es el Banco Central, se preocupó especialmente que el precepto de la estabilidad financiera no perdiera importancia frente al precepto de la defensa del consumidor, que quiero dejar muy claro que lo considero muy importante. Pero también considero importante el otro, que es mantener la protección de los depositantes y en general todos aquellos que ponen su fe pública en el sistema bancario. Otra de las críticas que se ha hecho al CERNAC financiero es que el que fiscaliza y el que impone la multa son las mismas personas. Así es. Está en un mismo organismo. Así es. Bueno, esa también es, en mi opinión, en mi modesta opinión, es una falla que tiene la ley. Tú no puedes colocar el que fiscaliza al mismo tiempo a multar, a fiscalizar, a hacer un seguimiento y, en definitiva, a hacer el enforcement, como se dice la ley, el cumplimiento de la ley. Y pese a que están de alguna u otra manera los tribunales involucrados, yo creo que es un tema muy delicado porque tiene que ver con la estabilidad financiera al final. Alejandro, esta ley surge dentro de un marco bastante complejo en todo lo que había sido el retail, también el sistema financiero, casos por ejemplo como la Polar, donde habían retractaciones unilaterales, abusos, y obviamente que eso hace que el consumidor tenga un papel muy, muy importante para poder reclamar sus derechos. ¿Eso sería una de las ventajas dentro del CERNAC financiero? O sea, uno de los elementos centrales es la nueva normativa financiera en todas partes del mundo, cuando se habla de protección al consumidor y protección del sistema financiero en su mayor ámbito, es tener un adecuado perímetro de supervisión. El perímetro supervisorio es muy importante, es decir, las entidades que de alguna u otra manera, bancaria y no bancaria, otorgan crédito, tienen que tener una supervisión pareja, porque si no, no solo se producen asimetrías de información, sino también asimetrías competitivas. Y por lo tanto, ese es un avance, y eso está señalado claramente en la ley Dodd-Frank, por ejemplo, de ampliar el perímetro supervisorio. Pero es otra cosa cuando hay entidades que tienen depositantes y entidades que no tienen depositantes, porque lo que le da la fuerza a un sistema financiero, que tiene la facilidad de apalancarse, es decir, de prestar varias veces los depósitos, el capital de los bancos, ¿no es cierto?, es la confianza que van a tener los depositantes que sus dineros van a estar a buen resguardo.
Y eso es uno de los aspectos más débiles de esta ley y que creo que en definitiva no ha sido adecuadamente resguardado. Y en cuanto a ese aspecto, a la estabilidad financiera, un atributo que tiene nuestro país y que ha sido muy importante para que hagamos negocios con una gran cantidad de países en el mundo. Y que suaviza el ciclo económico también. Exactamente, que suaviza el ciclo económico, sobre todo cuando vemos problemas en Europa. Así es. La estabilidad financiera de nuestro país ha sido tomado, incluso señalado como ejemplo en las economías desarrolladas. Alejandro, ¿cómo usted cree que puede haber un problema? ¿Cómo se puede detectar que puede existir un problema? ¿Cómo se podría arreglar eso? Es muy simple el problema, porque si una entidad financiera empieza a ser objeto de controversia, porque sucesivas, vamos a decir, oleadas de conflicto se van produciendo, los primeros que se van a ir de esa entidad financiera van a ser los depositantes, que no necesariamente son los mismos que los consumidores que están reclamando. Y por lo tanto va a haber una duda respecto a si esa entidad financiera tiene suficiente espalda, porque está apalancada varias veces. El capital puede apalancar hasta 20 veces en una equivalencia con Basilea en préstamos la cantidad de plata que están poniendo los depositantes. Por lo tanto, si yo hubiera estado a cargo de esto, habría hecho mucho hincapié que siempre esto quede sujeto a al veto, es muy duro decir veto, a la vigilancia de una entidad mayor, como se hizo en Estados Unidos. En Estados Unidos la Reserva Federal tiene veto sobre las decisiones que tiene la Agencia de Protección al Consumidor. De lo contrario, en un determinado momento se puede producir un movimiento de multas muy importante. Piensa que los bancos tienen millones de contratos algunos y las multas son por contrato. Entonces es fácil sacar la cuenta. ¿Y en eso, por ejemplo, uno podría deducir que el SERNAC financiero implicará mayores costos? Sin duda. Esto aumenta el riesgo inmediatamente, sobre todo aquellos segmentos de más bajo ingreso. Y acordémonos que se está saliendo una regulación recientemente y va a salir, que tiene que ver con bajar la tasa máxima convencional. Hemos recién observado que hubo un borronazo del DICOM. O sea, hemos tenido legislación que va subiendo los riesgos cada vez más y por lo tanto va haciendo más difícil prestarle a la gente bajo ingreso, a las pymes y por último va desbancarizando amplios sectores, una tarea que ha sido muy difícil de lograr en los últimos años. Bueno, en esa línea, el tema de la bancarización que ha sido muy importante y es un hecho esencial, el cual usted está detallando que podría tener problemas en cuanto a que personas no puedan acceder a los créditos. Así es, yo veo. Bueno, y ya lo hemos observado en esta primera parte del año que las entidades financieras y bancarias en general restringieron rápidamente el monto de préstamo que estaban otorgando, porque las condiciones de riesgo han subido notoriamente en la economía, no solo por lo que está pasando en Europa, donde hay un riesgo globalizado, ¿no es cierto?, que de alguna manera se transmite a través de todos los bancos en el mundo, sino también porque en Chile se han promovido iniciativas que van directamente contra la bancarización. Hablemos un poco de las atribuciones que tiene este nuevo SERNAC financiero y, por ejemplo, se me ocurre preguntar si tiene atribuciones, por ejemplo, en fondos mutuos, el tema de los seguros o solamente los productos financieros propiamente tales. Bueno, la ley 20555, que es imposible olvidarse el número, es muy clara al respecto. Dice que van a estar bajo escrutinio todos los contratos que están vigentes y futuros que tenga la entidad. Habla de entidades financieras y productos financieros. Por lo tanto, en esa categoría no solo caen bancos, sino cualquier entidad financiera. Cae también, ciertamente, organismos como las cajas de compensación y ciertamente las compañías de seguros. Por lo tanto, no son solo los bancos los que van a estar sujetos a este mayor escrutinio y mayor poder que va a tener el SERNAC financiero. ¿Y a su juicio eso no sería bueno en el sentido de que, por ejemplo, no pasen como lo que pasó en la Polar? Bueno, en Estados Unidos surgió una palabra, como decía anteriormente, Twin Peaks, son dos alturas, no voy a decir la otra palabra porque es muy fea, porque la traducción no es literal, pero o sea, dos alturas, ¿no es cierto? Y yo creo que hay que tratar de efectuar un balance razonable para que las situaciones no sean perjudiciales. No solo veamos la solvencia, también existe la Agencia de Protección al Consumidor, pero no solo veamos la protección al consumidor si vamos a afectar la solvencia financiera. Son Twin Peaks, son las dos importantes, y en Estados Unidos se impuso la tesis de que la Reserva Federal tenía que tener el mayor escrutinio porque de ello dependía el destino de millones
y millones de depositantes. Esta ley ya fue aprobada, pero aún hay una serie de reglamentos por aprobar y que todavía se están estudiando, analizando por los distintos sectores. A su juicio, ¿qué debieran tener esos reglamentos para corregir, por ejemplo, lo que dice usted de esta posición de poner a una cierta insolvencia al sistema financiero? Yo creo que la ley ya fue pasada la ley. Yo creo que un reglamento nunca va a cambiar el espíritu que tiene la ley. Un reglamento puede hacer una cierta desviación hacia otro objetivo, pero no creo que a través de los reglamentos se vayan a corregir la doctrina esencial que tiene de empoderar mucho más al sector financiero, y de esa manera todos los demás efectos se van a percibir. Alejandro, lo invito a que hagamos una pausa aquí en CNN y luego sigamos hablando sobre los pros y los contras que tiene el nuevo CERNAC financiero, que comenzará a funcionar este lunes, el 5 de marzo de 2012. Ya volvemos.